Eccoci, allora come al solito dirò due parole per ricordare a che punto siamo. Ci stiamo interrogando su che cosa comporta il fatto che il nostro comprendere è sempre interpretare e il fatto che questo significa una storia. Scusate, ma così siamo corretti? Si sente? Sì, sì, io sento molto bene. Sì. Non capisco, con le immagini anche va bene, perché io Sì, sì, vedevo... si sente. Va bene, allora scusate il dubbio che mi è venuto. Però dicevo, stiamo interrogandoci su che cosa comporta il fatto che il nostro capire è sempre un interpretare e che questo è sempre in un contesto complesso di relazioni, è sempre una storia, la storia personale di ciascuno inserita in una storia più ampia, per cui la mediazione culturale, quella che è presente come risultato di una storia, è, è inevitabile e questo ci porta dunque dei modi brevi di orientare la nostra comprensione e dunque le nostre valutazioni, eccetera. E la consapevolezza di questi presupposti nostri è essenziale per non fraintendere tutto, per non guardare tutto con occhi, con i nostri occhi, ecco, e dunque rischiare di non leggere la realtà oggettiva. Abbiamo visto un po' in generale questo con il primo incontro, in generale nel senso di il problema proprio della ermeneutica e il fatto che si tratta di cercare di dirci anche quello che di fatto succede, con una questione di assumere una posizione teorica, ma di leggere come noi ci muoviamo nella nostra vita, con i problemi che abbiamo, con le difficoltà di intenderci, con la necessità e la difficoltà di un reale dialogo, non tanto per ottenere scopi particolari, ma per capire, per capirci, per lasciarci capire, eccetera. Abbiamo visto questo in rapporto alle tradizioni di fede, esplicitando la questione nello sguardo alle tradizioni bibliche, vedendo come anche queste sono espressione di una storia di comprensione dove le tradizioni di fede sono capite, assunte e trasmesse e poi successivamente comprese dentro una storia, dentro forme culturali, dentro non soltanto forme espressive di cultura, ma la realtà del vivere culturalmente situato, storicamente situato, eccetera, con i limiti che questo anche comporta. Poi il terzo incontro si è fermato a vedere come nella lettura dei problemi sociali, dentro questa storia di mediazioni inevitabile, ma un poco almeno comprensibile, come in questo le tradizioni di fede hanno una urgenza particolare, ci aiutano, sono presenti, dunque possiamo vederne l'efficacia senza naturalmente vedere in maniera unilaterale l'efficacia di qualche cosa che non viene da solo, che non viene senza forme storicamente determinate, eccetera. Abbiamo poi ascoltato il punto di vista dell'antropologia e dell'antropologo che ci parlava, il professor Petrarca, anche là vedendo come i problemi si intrecciano, come il modo di capirci, dunque il modo di capire la vita, il modo di capire
le forme religiose, le istanze religiose sono contestualizzate anche queste e leggibili nei contesti evidentemente. Questa sera il professor Grazia ci parlerà ancora ci darà un contributo per vedere, per leggere la storia, la nostra storia, rispetto in particolare all'ambito delle riflessioni bioetiche del nostro tempo. E anche qui, allora, un punto di vista che ci riguarda, tocca i problemi che viviamo e ci può aiutare a considerare appunto il fatto che i problemi che viviamo spesso non sono di una ovvietà come sembra, non è soltanto questione di capire il problema, è anche questione di capire noi che cerchiamo di capire i problemi e il fatto che le differenze hanno bisogno di essere prese in considerazione come istanza di oggettività. Ho l'impressione, ma su questo non mi soffermo ovviamente, che anche quello che stiamo tragicamente vivendo in questi giorni abbia a che fare o ci ricordi una complessità di storia che è dietro ai fatti e che non riguarda soltanto decisioni di singoli o decisioni di gruppi, ma riguarda l'esserci di differenze di gruppi con le loro storie e ci interroga su quale capacità abbiamo e quale capacità vogliamo mettere in atto per un di più di capacità reciproca di comprensione che porti a individuare problemi e tentativi di soluzione di problemi che sono tali a livello mondiale che hanno bisogno di essere guidati da una ricerca di un bene comune come tensione verso la condivisione della vita e dunque l'attenzione a come noi possiamo contribuire a un di più di umanità oppure confermare le difficoltà alla nostra umanità che stiamo vivendo anche in questi anni e anche in questi giorni e che non sono nuove, lo sappiamo, ma allora lo sguardo alla dimensione storica, culturale nel nostro interpretare anche il rapporto tra religione e cultura, non soltanto guardando alle diversità di forme religiose che vediamo, ma al come noi interiormente capiamo questo rapporto tra religione e cultura, compresa la nostra realtà personale del vivere religiosamente, per esempio, forme culturali, o se si vuole di vivere in forme culturali la nostra religione, le nostre tradizioni di fede. Cosa questo significa nel rapporto necessario e che deve essere dialogico, unica via di soluzione, in un contesto che è multireligioso, multietnico, che è pluralistico in senso molto forte e dunque che sarà anche difficile. Mi fermo, ho parlato anche troppo, se il professor Coccolo vuole introdurre l'oratore. Certo, eccomi qua. Buonasera a tutti, mi sentite intanto? Sì, sì, sentiamo bene. A me il compito questa sera è un po' di guidare questa conferenza, questo dialogo e intanto di introdurre il relatore. Dunque dico e do due note biografiche. Il professor Diego Grazia Guillén è nato a Madrid il 21 maggio del 1941, si è laureato in medicina e chirurgia nel 1970 presso l'Università di Salamanca, per poi specializzarsi in psicologia clinica e psichiatria. Allievo di Lain e Xavier Zubiri, è divenuto professore di storia della medicina e direttore del primo master in bioetica presso l'Università Complutense di Madrid. Direttore prima del seminario Xavier Zubiri dal 1972 al 1988 e poi della Fondazione Xavier Zubiri dal 1988 fino ad oggi.
Ha lavorato come ricercatore presso il Consiglio Superiore per la Ricerca Scientifica di Spagna ed è considerato da molti come il più importante bioeticista del mondo iberoamericano. È membro nominato dalla Reale Accademia Nazionale di Medicina di Spagna e inoltre membro della Commissione Internazionale di Bioetica dell'UNESCO dal 2007 fino ad oggi. Ha numerosissime collaborazioni editoriali in più di 40 volumi ed ha all'attivo più di 150 articoli in riviste specializzate. La relazione di questa sera ha per titolo Il rapporto religione-cultura, la riflessione bioetica. Ringraziando dunque il professor Diego Gracia per aver accettato il nostro invito, gli cedo dunque la parola. Professore. Ecco, professor Gracia, può iniziare? Può iniziare la sua relazione, professore. Ahora, sì. No, de acuerdo. Molte grazie al professore Croccolo per questa amabile presentazione, al padre Bastianel por l'invito e a tutti voi. Io sono un storico della medicina, he estado enseñando historia de la medicina toda mi vida académica en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y tengo como método general de enfoque de los problemas humanos el análisis histórico. Mi tesis es que los problemas humanos no se entienden bien si no se entiende su génesis. Y la génesis es siempre histórica. Y entonces la historia es un tipo de racionalidad. Por supuesto, la hermenéutica lo es, y otras, y la lógica, pero la histórica es fundamental. Nadie entendería por qué los hospitales son como son si no se conoce un poco la historia de los hospitales. Y quien dice esto dice cualquier otra cosa, ¿no? Y el tema que yo tengo que exponer ahora, el problema de las relaciones entre religión y cultura, y sobre todo religión y ética, pues también hay que enfocarlo históricamente si queremos entender de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde probablemente vamos. Es lo que voy a intentar hacer en el modo más simple posible, de tal manera que sirva para abrir el diálogo posterior. Primera cosa, claro, religión y cultura en nuestra cultura occidental. La cultura occidental tiene dos raíces, que son de una parte la cultura griega y de otra parte la cultura del pueblo de Israel. Pero la cultura occidental como tal no comienza más que en la época del Imperio Romano. Por tanto, cuando convergen estas dos tradiciones, claro, que es al final de la época del helenismo, Roma conquista todas las riberas del Mediterráneo y se produce esa mezcla entre las tradiciones orientales y concretamente la gran tradición del pueblo de Israel con la otra gran tradición que entonces estaba en Bizancio, en el Imperio Bizantino, que es la tradición griega. En Grecia había surgido una novedad que crearon los filósofos griegos y que fue la ética. La ética como disciplina autónoma no había existido en ninguna otra cultura anterior. Tampoco en el pueblo de Israel. Es decir, la ética va unida a la religión, como en casi todas las tradiciones de que tenemos noticia. Pero en Grecia se produjo un fenómeno especial, y es que comenzó eso que se llama la filosofía, con los filósofos presocráticos
y luego con esas grandes mentes que fueron Sócrates, Platón y Aristóteles escribe el primer libro titulado Ética. Es decir, la ética de algún modo gana autonomía, empieza a ser una disciplina en sí. El ejemplo paradigmático de esto es sin duda la ética Nicómaco, pero en contra de lo que pudiera parecer, la aportación aristotélica y la aportación griega de ver la ética como una disciplina autónoma tuvo muy poco recorrido, porque nada más morir Aristóteles nace Zenón de Citio, que va a ser el padre del estoicismo, y el estoicismo va a empezar a mezclar tradiciones religiosas con tradiciones propiamente racionales o filosóficas, y sobre todo va a tener una enorme aceptación en la cultura romana. Y entonces inmediatamente se va a producir la fusión entre una tradición religiosa, que es la tradición del pueblo judío, la tradición del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, con la tradición filosófica griega, de tal manera que la pretendida autonomía de la ética tal como puede verse en las varias éticas, en las 2 o 3 éticas que escribió Aristóteles, de algún modo se pierde. Hasta tal punto que durante toda la Edad Media son rarísimos los libros que llevan como título Ética como una disciplina autónoma. Uno de los pocos ejemplos que se pueden citar es el de Pedro Abelardo, que sí escribió una ética, pero es casi lo único que se puede decir. La ética se convertía en una parte del credo religioso, y si uno analiza, por ejemplo, pues el gran monumento teológico del siglo XIII, la Suma Teológica de Tomás de Aquino, pues la ética constituye la secunda pars, sobre todo la secunda secunde, pero también la prima secunde. Por tanto, van fusionadas, van unidas. Se acaban uniendo la ética griega, la religión de Israel y el derecho romano. El derecho en Roma fue una de las grandes creaciones romanas, y los canonistas van a tener una enorme importancia en el desarrollo de la tradición medieval, también de la tradición ética medieval, hasta tal punto que en la Iglesia Católica, hasta hace menos de un siglo, los libros de teología moral eran teología moral y era derecho canónico, en muy buena medida, de tal manera que en los tratados de teología moral se estaba continuamente citando cánones. De esto el padre Bastianel sabe bastante más que yo, y luego en el coloquio pues quizás se puede analizar un poco, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Pues porque a partir del Renacimiento se va a producir el fenómeno contrario. Es decir, empieza a aparecer ese fenómeno que a partir del siglo XVIII y sobre todo en el siglo XX hemos conocido con el nombre de secularización, la secularización de la vida. Y una de las consecuencias, claro, ¿qué es la secularización? Bueno, para ciertas personas es la lucha contra la religión. Realmente la secularización no fue eso. La secularización fue el desprendimiento del tronco religioso de un conjunto de disciplinas que habían estado durante siglos unidas a ese tronco, pero que eran formalmente distintas de él. Por ejemplo, por no hablar de la ética a la que me referiré inmediatamente. A partir del siglo XVI, una disciplina que se empieza a independizar es la teoría política.
Es decir, la idea de la teoría política que hay en Tomás de Aquino o el cesaropapismo de la tradición griega, todo eso se rompe. Y si uno lee a Hobbes o lee a Locke, los dos tratados, el tratado sobre el gobierno civil de Locke, verá cómo se está produciendo la escisión, no digamos ya en el siglo XVIII. De tal manera que la política se considera que tiene su lógica, el gobierno del Estado tiene su lógica, que es distinta y por tanto empieza el tema de la distinción entre lo que puede ser sociedad y Estado, religión, la religión y el Estado, cosa que hasta entonces no estaba muy clara. Bueno, pero este hecho de la política no es el que ahora nos importa, sino que el que me importa es señalar el tema de la ética. Y es que la ética empieza a emanciparse del tronco religioso. ¿Por qué? Bueno, pues porque la sociedad se va haciendo plural, el pluralismo gana fuerza, se produce a partir de 1517 la escisión protestante, en el siglo XVII y no digamos en el XVIII comienzan el deísmo y el debate sobre Dios y por tanto empieza a convertirse en problema algo que en la Edad Media nunca fue problema. El hombre medieval considera intuitivo e inmediato a toda razón la idea de Dios. La idea de Dios es connatural al ser humano. A la altura del siglo XVIII, esto se ve muy bien, por ejemplo, en el debate sobre el ateísmo, en los ilustrados alemanes del siglo XVIII, ¿no? Claro, ¿qué está significando eso? Está significando que aquella pretendida con naturalidad de la idea de Dios al ser humano, pues se está perdiendo. Y a Dios hay que llegar y de algún modo hay que demostrarle. Bueno, esta es la consecuencia de una evolución cultural que se produce en los siglos modernos, que da como consecuencia el pluralismo de creencias religiosas, de credos, y la secularización de la vida. Y naturalmente, si esto es así, entonces un problema que se plantea es que en una sociedad plural, donde haya varios credos o haya personas que dicen que no tienen credo, tiene que haber una base común que va a ser la ética, de nuevo. Es decir, aquello que se había dado en tiempo de Aristóteles y de los griegos, pero que tuvo poco recorrido, se vuelve a recuperar en el mundo moderno. Y, por ejemplo, si uno analiza pues, una figura tan representativa como Kant en la segunda mitad del siglo XVIII y un poquito comienzos del XIX, ahí ve cómo la ética se ha emancipado de la religión y se supone además que la ética es universal, es una condición de todos los seres humanos, tengan la religión que tengan o digan que no tienen religión, ¿no? ¿Y cuál es eso universal? Bueno, Kant lo dice con una gran precisión, ¿no? Es la experiencia del deber. Y por tanto, toda la ética moderna lo que intenta gira en torno a esta idea, que es la idea del deber. Es una experiencia original de la razón humana, de tal manera que en cuanto el niño llega a tener una cierta madurez del sistema nervioso, empieza a hacer unos juicios que Kant llama imperativos. Empieza a haber mandatos, no porque los demás le manden, sino porque él empieza a mandarse a sí mismo. Luego ya manda mucha gente, pero aunque no mandara nadie, la experiencia del deber existiría para Kant, ¿no? Y además, no se trata solo de que hay juicios imperativos, por tanto hay mandatos,
no solo hay juicios descriptivos como los que hace la ciencia, ¿no? Sino que hay otros juicios que mandan, hacer o no hacer. Y además, dice Kant, y mandan no hipotéticamente, sino categóricamente. Mandan, dice Kant, sin restricción. Es decir, no puede haber excusa. Si yo tengo el deber de hacer algo, ese deber se me impone. Este es un tema muy bonito, porque para Kant el deber se da en el interior del ser humano, pero es superior al ser humano, porque se le impone al ser humano. Es como un poder superior a mí que habita dentro de mí. Y esto es lo que explica, por ejemplo, que en la crítica de la razón práctica, Kant insista en que la experiencia del deber es santa, dice, y es además algo que me eleva por encima de mí mismo, dice. Habría que ver si aquí no hay, se va más allá de la ética en lo que podríamos llamar vida religiosa o religiosidad, lo cual en Kant es evidente, es decir, Kant a partir de la ética llega a la religión, es decir, Dios es uno de las consecuencias de esta experiencia del deber y a partir de Dios, pues esto que se ha llamado el Dios moral y la religión moral. Kant no sabe llegar a la religión más que desde la ética. De tal manera que a la altura de Kant, lo evidente no es eso que el medieval tenía por evidente, Dios, sino que lo evidente es precisamente el deber, la ética. Y a Dios hay que llegar, y se llega, dice Kant, desde la ética, desde la experiencia del deber, porque la experiencia del deber, de algún modo, es superior a mí, se me impone a mí, y por tanto no soy yo el autor de esa experiencia, sino que soy, no sé, como mínimo, el ejecutor, pero nada más, ¿no? Y Kant dice más, dice que la experiencia del deber es una experiencia autónoma. Y el término autonomía, que había existido en el griego clásico, pero que en el griego clásico nunca tuvo sentido moral, de hecho no aparece en la Ética Nicómaco ni en los libros de ética de Aristóteles. Sí aparece, por ejemplo, en libros de historia, en la guerra del Peloponeso, de Tucídides, aparece el término autonomía en griego, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las poleis griegas eran autónomas. Y eran autónomas porque se daban a sí mismas sus propias leyes. Y autonomía era la capacidad de autogobierno político. Pero la conversión del autogobierno en autogobierno moral realmente fue Kant el que introdujo ese término en la ética, ¿no? Y Kant dice otra cosita. Dice que la ética, si es correcta, es autónoma. Y que las éticas heterónomas no son éticas. Y mira hacia atrás y dice, todas las éticas que han existido antes de ahora, del momento en que yo estoy hablando, escribiendo, han sido heterónomas, no son éticas. Entonces hace una especie de enmienda a la totalidad de la historia de la ética. Esto es lo típico de una sociedad emancipada, secularizada, moderna, pluralista, que son las características que a partir de la Ilustración pues empiezan a convertirse algo así como en el genoma de nuestra cultura. Claro, inmediatamente después de Kant surge un problema, ya surgió con Kant, por eso Kant al final se plantea el problema de la religión. Bueno, la ética ya la tengo clara, y la religión que, bueno, y escribe el libro, la religión dentro de los límites de la recta razón natural, pero en fin,
ahí no pasa de lo que se llama el Dios moral, ¿no? Pero los pensadores inmediatamente posteriores a Kant empiezan a plantearse el problema de, bueno, ya sabemos lo que es la ética, pero ¿qué es la religión? La ética es el resultado del análisis de una experiencia. ¿Qué es la experiencia del deber? ¿Cuál es la experiencia religiosa? ¿En qué consiste la experiencia religiosa? ¿Cuál es el núcleo de la religiosidad? No de la religiosidad cristiana, sino de toda religiosidad. Bueno, y en el texto que les he escrito, pues he puesto ahí algunas de las muchas respuestas que se dan en el siglo XIX. Se dan respuestas positivas, algunas de estas son las que he puesto yo, pero hay otras negativas. En fin, podríamos hablar de Feuerbach y tal, pero en fin, dejemos eso, porque nos cae un poco más lejos, ¿no? Entonces, lo que hay que buscar es cuál es la experiencia religiosa, ¿no? El ejemplo de Feuerbach, de Schleiermacher es clarísimo, ¿no? Hay algo que, en fin, hay en el interior de todo ser humano, hay otra experiencia distinta a la del deber, ¿no? Que es la experiencia de la piedad en el sentido clásico, no la piedad como virtud moral en el sentido popular, ¿no? La piedad, lo que él llama en sus libros Frömmigkeit. La Frömmigkeit sería el núcleo originario de la experiencia religiosa, distinto del de la experiencia moral. Bueno, es una salida. ¿Por qué Schleiermacher se fija en la Frömmigkeit? Yo no lo sé, yo he leído bastante a Schleiermacher, pero creo que él no lo explica en ningún sitio. ¿Por qué? Precisamente. Pero tengo una posible explicación de esto. Schleiermacher era un espléndido helenista. Saben ustedes que en alemán la traducción canónica de las obras de Platón es la que hizo Schleiermacher. Conocía muy bien el pensamiento clásico. Y en el pensamiento clásico, en el periodo clásico de la cultura griega, hay dos mundos. Está el mundo que se rige por la ética, por una virtud, que es la dike o la dikaiosine, la justicia, que es el mundo de las relaciones entre iguales. Por tanto, siempre que yo me pongo en relación con otra persona, tengo que cumplir un principio, que es el principio de igualdad, y si no, mi relación no será justa. La justicia, dice Aristóteles al comienzo del libro quinto de la Ética Nicómaco, es la virtud general de la ética, porque todas las demás virtudes o son justas o no son virtudes, dice. Entonces, bueno, hay un mundo que es el mundo de la ética, y en el mundo clásico el mundo de la ética es el mundo de la justicia. Toda otra virtud se puede reducir a la virtud de la justicia. Pero en Grecia, no lo dice Aristóteles en la Ética Nicómaco, pero hay múltiples textos en la cultura clásica donde se dice esto. Además de deberes horizontales con los iguales, tenemos deberes verticales con los superiores. ¿Quiénes son los superiores? Los padres, los jefes, los maestros, Dios. ¿Por qué aquí no vale la virtud de la justicia? Pues porque aquí no podemos retribuirles con lo que ellos nos dieron. La retribución en condición igual, típica de la justicia, es imposible. Por ejemplo, mis padres me dieron la vida y yo no puedo devolverles la vida a mis padres. Y entonces, dicen los griegos, aquí no vale la dikaiosine. Aquí hay otra virtud, que es la básica, y la virtud es la piedad.
¿Y la piedad qué significa? Respeto, veneración, etcétera, que hay que tener con los mayores, con los superiores, con los dioses, etcétera, ¿no? Y esto es lo que yo creo que Schleiermacher intenta resucitar como núcleo de la experiencia religiosa en un momento en que después de Kant, de algún modo, se ha perdido, no se sabe muy bien en qué consiste. Bueno, yo les he puesto ahí otras varias experiencias entre las muchas, porque la filosofía de la religión pues empezó a buscar soluciones a este problema. Un discípulo de Schleiermacher, tardío, pero discípulo en el sentido de que fue reeditor de los escritos sobre religión que publicó Schleiermacher a comienzos del siglo XX, que fue Rudolf Otto, pues va a dar una respuesta no muy distinta a la de Schleiermacher, pero en fin, matizadamente distinta, ¿no? ¿Cuál es el orden de lo religioso? El orden de lo luminoso, el orden del misterio, el mysterium tremendum et fascinans, que dice en su libro sobre los santos, ¿no? Y esto lo dice Otto a comienzos del siglo XX, ¿no? Y a partir de ahí, la filosofía de la religión empieza a producir pues bastante literatura y empiezan a darse pues respuestas alternativas. Yo he puesto una, como antes se ha citado a Zubiri, la de Zubiri, la idea de religación, que es una idea. Es decir, esto ya no es filosofía de la religión, sino más bien fenomenología de la religión como un modo peculiar de enfoque del problema religioso, ¿no? Y luego he puesto otra, que ahora es muy frecuente y además a mí me parece muy interesante, que es la idea del don. Por ejemplo, he puesto un autor francés, Jean-Luc Marion, que se ha especializado en el estudio de la fenomenología del don. ¿Por qué me parece que la teoría del don es interesante? Bueno, porque el don es lo contrario del deber. Si a mí me deben algo, me tienen que pagar. Por tanto, hay que retribuir. Las relaciones de justicia son relaciones de retribución y ahí juega el binomio don-deuda. Si yo te he dado, tú me tienes que dar. Pero en el orden del don puro, que es el religioso, el de la experiencia religiosa, no hay, es un don gratuito, es la idea de gratuidad o de gracia. Se nos da y se nos da pues a fondo perdido, diría un economista, ¿no? Bueno, pues estos son algunas de las experiencias religiosas. En cualquier caso, ¿a qué viene todo esto? La importancia de tener en cuenta que vivimos en un mundo secularizado en el que religión y ética ya no son lo mismo. Teóricamente obedecen a experiencias distintas, ¿no? Yo he puesto ahí un apartado, si es el cristianismo una religión en este sentido, en el sentido de estos autores, ¿no? Y he recordado que hay, por ejemplo, bastantes autores del siglo XX, algunos filósofos, otros teólogos, por ejemplo, un teólogo alemán que mataron en la Segunda Guerra Mundial, Bonhoeffer, otro que ha vivido hasta hace no muchos años, Karl Barth, o un filósofo y antropólogo francés, René Girard, que ha muerto hace relativamente poco tiempo, ¿no? Y la idea de estos tres y de bastantes más, ¿no?, es muy interesante. Claro, la historia de las religiones se empieza a elaborar sobre todo en el siglo XIX y empiezan a acarrearse materiales heterogéneos de tal manera que todo lo que tiene que ver con la experiencia de un ser superior se considera religión, ¿no? Pero, claro, hay religiones muy distintas. Y como mínimo, por ejemplo,
Esto es lo que proponen muchos de los que consideran que el cristianismo no es una religión como las religiones que están en los tratados de historia de las religiones. ¿Por qué? Porque la mayor parte de esas religiones históricas fueron o son religiones del temor, del miedo. René Girard lo que intentó en sus primeros libros fue analizar este fenómeno. El tema del miedo, el temor, la agresión, la violencia en relación a las experiencias religiosas de la humanidad, que se encuentran en los mitos y se encuentran en los relatos, ¿no? Y claro, ¿por qué Girard, por ejemplo, dice que el cristianismo no es exactamente una religión como las demás religiones? Pues porque si él ha encontrado algo en sus estudios etnológicos, es que el miedo es la característica más común de la historia de las religiones. Y si algo es la religión cristiana, y concretamente la predicación de Jesús, es proponer una religión que no es la religión del miedo, sino la religión del amor. Un amor peculiar, que es el amor agape, que cuando, claro, agape en los libros del Nuevo Testamento cobra un sentido muy distinto del que tuvo en el griego clásico. Por eso, claro, se traduce por amor, como se traduce eros también por amor, pero si se quiere definir con una cierta precisión de qué amor se trata cuando se habla de agape en el Nuevo Testamento, inmediatamente hay que poner adjetivos detrás del sustantivo amor. Se dice, es un amor liberal y un amor de donación. Es un amor liberal, es un amor completamente distinto al eros, porque el eros, según dice Platón en el banquete, es apetito de lo que no tengo, apetito de perfección, dice Platón. Es decir, apetere es desear en latín, es desiderare. Por tanto, yo deseo aquello que no tengo. Es un amor egoísta en el fondo. En tanto que la agape testamentaria es exactamente lo contrario. Es el amor liberal. Es dar sin esperar recibir o sin tener en cuenta lo que vas a recibir. Es el amor por el amor que se justifica a sí mismo y no por algo externo a él mismo, como puede ser los beneficios que me vaya a reportar, etcétera, ¿no? Bueno, en este sentido yo creo que la clarificación respecto a lo que es la experiencia religiosa y la experiencia cristiana que se ha hecho en el siglo XX es muy de destacar y se debe tener muy en cuenta porque es muy importante. La confusión histórica que se ha producido entre ética y religión, entre lo que es la experiencia propia de la ética o de la moralidad y la experiencia propia de la religión, creo que después de muchos siglos, por fin empieza a verse medianamente clara. Y en una sociedad secularizada es claro que esas dos experiencias, que son distintas, hay que cultivarlas distintamente, aunque tengan naturalmente muchos puntos de contacto, ¿no? Entre otras cosas, porque la ética es una reflexión que tiene que ser universal, en tanto que la vivencia religiosa pues no lo puede ser, por lo menos por ahora, ¿no? Y dicho esto, que lo que intento es dar motivos para el debate, que seguro que se iniciará dentro de unos minutos, permítanme que vuelva al tema de la bioética, al tema del principio, ¿no?, de la bioética. Dos palabras sobre la bioética, porque creo que también aquí se necesita clarificar un poco los términos. ¿Qué es la bioética? Bueno, saben ustedes que nació en 1970 como consecuencia del pavoroso avance de la medicina
y por tanto que planteaba problemas nuevos que había que enfocar e intentar resolver tanto en el origen de la vida como en el final de la vida y en el medio de la vida, ¿no? En cualquier época de la vida, ¿no? Esto es bien conocido y no voy a insistir sobre ello. Y sí creo que tiene más importancia el que tengamos en cuenta que en el siglo XXI, a finales del siglo XX y en el siglo XXI, lo que se está convirtiendo en problema no es el aborto o la eutanasia o la experimentación con seres humanos, aunque también, sino la propia vida, el presente y sobre todo el futuro de la vida sobre el planeta. Esto que hasta hace relativamente poco nadie vio como problema. Yo siempre recuerdo cuando yo estaba en Alemania en los años, a comienzos de los 70, ¿no? Y apareció un grupo político, los llamados verdes, los Green, que entraron por primera vez en el Parlamento alemán. Había una mujer, Petra Kelly, luego falleció esta mujer, pero bueno, y aquello todos lo veíamos, o por lo menos yo lo vi, como una novedad y además que no entendía muy bien a qué venía esto. Lo más normal era interpretarlos como grupúsculos anarquistas al modo del siglo XIX. Bueno, pues han pasado 50 años y todos nos hemos hecho ecologistas. Y esto es por el enorme problema que se nos está avecinando con el tema del futuro de la vida, presente y futuro de la vida. Y entonces, ¿qué es la bioética? Pues la bioética, como su nombre indica, es la ética de la vida. Y la ética de la vida en el siglo XXI, ¿qué es? Pues a mi modo de ver, es la ética sin más. La ética en el siglo XXI o es bioética o no estará respondiendo a los problemas del momento. Me parece que era Fichte el que decía que la filosofía tiene que intentar responder a los problemas nuevos que surgen en cada momento, ¿no? No hay teorías eternas porque la vida humana pues, es histórica. Y con la ética sucede lo mismo, ¿no? Ha habido aportaciones históricas fundamentales, pero hay descubrimientos también fundamentales. Y concretamente este de que la vida puede estar en peligro y que es un imperativo moral el promover y cuidar el presente y futuro de la vida sobre el planeta, especialmente de la vida humana. Claro, fíjense ustedes, ¿esto cómo se llama hoy? Se llama ecología. ¿Cuándo nació el término ecología? El término ecología nació en la segunda mitad del siglo XIX. Lo acuñó un médico alemán que se llamó Ernst Haeckel, un discípulo de Darwin y un naturalista alemán que había estudiado medicina. Tal. Y si uno analiza dónde acuña el término y por qué lo acuña, pues lo dice, ¿no? Por tanto, ecología tiene 150 años. Parece que hasta entonces nadie se había dado cuenta de este problema, de que un ser vivo no es nada sin el medio en el que puede vivir. El ser vivo abstraído de su medio es una abstracción, es irreal. Es decir, cuando el bueno de Kant, en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, pues divide el mundo en dos áreas, ¿no? El área de las personas que son fines en sí mismos, que por tanto son personas que son racionales, que tienen conciencia del deber, etc. Y luego el mundo de las cosas que no son fines en sí mismos, sino que son medios, no tienen dignidad, sino que tienen precio, dice Kant. Y por tanto, el ser humano puede hacer con ellas más o menos lo que quiera. Las puede despreciar.
Haeckel fue uno de los primeros en darse cuenta que eso que había dicho Kant en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, la clase de los seres humanos como una clase distinta de la naturaleza, es falso. No hay ser humano sin naturaleza. Todo ser humano tiene, como dicen los alemanes, un Umwelt, un medio, un mundo, un pequeño mundo. Y sin ese pequeño mundo, el ser humano no es ser humano. Y por tanto, si el ser humano tiene dignidad y no precio, ese perimundo que va unido a él necesariamente tiene que tener de algún modo dignidad y no precio. Y por tanto, hemos estado valorando la naturaleza de un modo pues incorrecto, ¿no? El ser humano ha estado siempre tan pagado de sí mismo y de su superioridad sobre la naturaleza que le ha hecho acometer este error que es gordísimo y que parece mentira que nos hayan costado miles de años el darnos cuenta de él. Por ejemplo, y acabo, ahora podemos ver un libro que publicó un discípulo de Heidegger, que era israelita, que tuvo que huir de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, que ha estado en Estados Unidos hasta que ha fallecido, y que se interesó mucho por la filosofía de la naturaleza, en un sentido muy distinto de lo que eran los tratados de cosmología o filosofía natural clásicos. Se llamaba Hans Jonas, y Hans Jonas es en el que en los años 80 escribe un libro, El principio responsabilidad. Y dice en ese libro, tenemos que cambiar el imperativo categórico kantiano. Recordad que de las varias formulaciones del imperativo categórico kantiano, había una que decía que los seres humanos, porque son fines en sí mismos, forman un reino, que es el reino de los fines. Y naturalmente ese reino tiene unas leyes, etcétera, ¿no? Que es la formulación última del imperativo categórico. Bueno, pues eso hay que cambiar. ¿Por qué? Y eso es un imperativo moral. La filosofía, que tanto nos ayuda también, yo me acuerdo que Zubiri decía muchas veces, dice, todo lo que descubre, encubre. Los seres humanos vemos una zona, es como las máquinas fotográficas, nos permiten enfocar un trozo de la realidad y desenfocan todo lo demás, que no lo vemos, que lo vemos desenfocado. Y entonces solo cuando se cambia el objetivo podemos ver cosas que antes no habíamos visto. Todo lo que encubre, todo lo que descubre, encubre. Descubre una parte y encubre todo lo demás, ¿no? Bueno, pues esto era un poquito lo que yo querría decirles, no con la intención de decir nada nuevo, sino más bien de abrir un debate que supongo que va a ser lo más interesante. Y muchas gracias. Grazie.